cara, una frente clara, unos ojos firmes entre suave barba, la mochila sobre la sudada espalda, el fusil alerta entre las montañas. América toda pensando en su alma, no murió en Bolivia, vive en la esperanza. Los pueblos que sufren empuñan sus armas. Adivina el nombre: Ernesto Guevara. Estamos en San Francisco del Chañar, una de las localidades más antiguas de la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y esta es nuestra primera parada en un recorrido que en RT le proponemos hacer como si fuera una carrera de postas por los lugares más emblemáticos que visitó Ernesto Che Guevara. Varios corresponsales vamos a recorrer 6 países distintos buscando sus huellas, siempre imborrables. El rastro que comenzamos a seguir ahora es solo el de Ernesto, un joven a quien sus amigos llamaban Fuser. En 1952 recorrió estas mismas calles, entonces de tierra, en una bicicleta con motor. Iba a visitar a su amigo Alberto Granados, que trabajaba como bioquímico en uno de los mayores leprosarios de América del Sur, convertido hoy en un hospital geriátrico, donde su recuerdo permanece intacto. Hola. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Acá, en el hospital donde estuvo el Che. El Hospital del Che de El San Francisco. Hospital del Che de San Francisco. La verdad que para nuestra institución es muy importante tener un espacio de memoria y homenaje a este gran patriota latinoamericano y líder cubano. Se dice que la primera vez que estuvo acá con Granados empezaron a delinear acá ese primer viaje por Latinoamérica. Sí, acá empezaron a soñar y bueno, acá es donde empezaron a delinear todo su trayecto y sus sueños, así es que esta casa tiene mucha historia. La lepra era una enfermedad estigmatizante y quienes la padecían eran obligados a vivir recluidos en pabellones por temor al contagio. Pero Rosa, quien atendió a algunos de los últimos pacientes que vivieron aquellos años, recuerda cómo vivían agradecidos a un joven que siempre los había tratado diferente. Él venía y más tiempo pasaba con esta gente que con los otros pacientes de consultorio externo. Sin prejuicios. Sin prejuicios, sí. La historia de él quedó grabada en ellos así, como la gran persona más que todo. Más que revolucionario, esa persona, esa humildad, ese amor. El uniforme llegaría mucho más tarde a su vida. Sin embargo, en este lugar donde estuvo Fuser, aquel estudiante de medicina, la imagen que le rinde homenaje es su estampa más universal. Esta cara es conocida en todo el mundo y plasmada no solamente en monumentos, sino también en camisetas o gorras. Un fenómeno que demuestra que algo había en este hombre que lo hacía completamente diferente al resto. Y es por eso que en cada punto que visitemos vamos a seguir buscando esos aspectos que hacían único al Che Guevara. San Francisco del Chañar fue el punto de partida. El 4 de enero de 1952, Guevara y Granados comenzaban juntos una aventura que los cambiaría trascendentalmente y que profundizaría en ellos el fuerte compromiso social que ya habían demostrado. La próxima parada sería la capital del país. En Buenos Aires los objetivos eran 2. Por un lado, despedir a la familia de Ernesto y por otro lado, terminar de poner a punto a la tercera y fundamental protagonista de su aventura, la célebre Poderosa. Era una Norton 500 del año 39, muy parecida a esta en la que me traslado ahora, que de hecho se llama la Poderosa 2, porque fue la que se utilizó para grabar la película Diarios de Motocicleta. Su dueño, Gustavo, es sin lugar a dudas el que mejor conoce los secretos de esta reliquia y por supuesto también de la original. Basta con dar unas vueltas en una moto como esta para enamorarse de la música de sus engranajes. Una experiencia que incluso en un viaje tan largo se impuso a las dificultades que acarreaba su funcionamiento y se convirtió para ellos en una verdadera pasión sobre ruedas.
Esa relación de camaradería entre la moto y quien la conduce ha sido el leitmotiv en la vida de este rectificador y restaurador de vehículos que hoy llegan a ser piezas de museo. Una hermosura, ¿eh? Es un cañito. Es una hermosura. Son de esas motos que le gustan andar. Haber colaborado en la realización de la película de Walter Salles fue crucial para que Gustavo pudiera hacerse de primera mano una impresión sobre el mito. Siempre digo que ese fue que gracias a la Norton tuvimos al Che Guevara. Que él puso los pies en la tierra y vio lo que pasaba. O sea, nosotros después de 50 años en la filmación nos encontramos con la misma desigualdad, con la misma pobreza, con la misma discriminación 50 años después. Cuando yo me encuentro con la película recorriendo el mismo camino que hizo él, hablando con los amigos, conociendo la situación del momento y demás, ahí empecé a comprender otra cosa del Che Guevara. Que no era un loquito, sino que era un pibe con una serie de ideales tremendamente culto, o sea, con un nivel cultural realmente asombroso. Y a mí me pareció, por lo que vi, una excelente persona. O sea, era un pibe que se podía sacar su abrigo para dárselo al que no lo tenía y llegar muerto de frío a la casa. La sencillez es otro valor que este hombre rescata de aquel muchacho al que le hubiera encantado conocer en persona. Al menos sí logró forjar una gran amistad con Alberto Granados, a quien recuerda agradecido y con quien desea algún día descanse también la famosa moto que atesora. Cuando muera va al Museo de Altagracia, que quede allá al lado de la ceniza de Alberto. Yo creo que él fue el causante de esa fama y creo que merece tener su moto al lado. Entonces yo ya no voy a estar, así que... Sí, ya no te va a importar Claro, tanto. lo más probable es que esté conversando con él, ¿no? Buscando más datos sobre la moto. Por obvias razones, nuestro camino no podrá continuar completamente en moto, pero aún así intentaremos seguir uno a uno los pasos más destacados del itinerario. Lo que nos trae al barrio de Palermo, donde se ubicaba la casa donde vivía la familia de Ernesto Guevara y donde hoy nos espera su hermano menor, Juan Martín. Por mucho que el sentido común intente buscar anécdotas de sorpresa en la reacción familiar ante el anuncio de semejante viaje, no aparecerán en sus recuerdos. Para mí, con las cosas que yo escuchaba en mi casa, porque todos dicen Ernesto, no, mi casa era una casa de locos, no era Ernesto, era todo. Entonces, vos podías escuchar eso y, sí, mira, voy, bueno, sí, llegará, qué sé yo, no era, va a llegar, no, sí, llegará. Y después cuando se convirtió finalmente en el mito, digo, en las charlas familiares, cuando empezaban a repasar, me imagino que habrá sido un trabajo grupal y familiar también eso de repasar un poco la historia, ir para atrás. Yo no lucho contra el mito, no. Es imposible, es como luchar contra Cristo. No, entonces, contra eso no. Ponerle contenido al mito. El mito vivió acá, aquí, 2180. El mito usaba pañales. El mito primero pelela, después esto, después el otro. Tenía hermanos, jugaba al rugby, jugaba al fútbol, jugaba al ajedrez. Entonces, el mito, ponerle dos piernas, cabeza y pensamiento. ¿Sí? Entonces, porque si no, es imposible que alguien... Lo acerca más a la gente también. Claro. Si no, como la juventud puede decir, yo quiero ser como quién, ¿no? Lajísimo, es imposible. ¿Quién va a tratar de ser Cristo? No puede ser. Che, es enorme, es muy lejos. Van pasando los años, van pasando nuevos aniversarios. ¿Qué parte tuya gana ahí? ¿La de extrañar a tu hermano? ¿La del mito? Cuando pensás en la pérdida, ¿no? Yo creo que la pérdida es una pérdida universal, es una pérdida que no es solo mía. Yo por eso digo que, y ya lo pongo casi como una frase hecha, ¿viste? Así, esta es mi frase, ¿no? Yo soy hermano de sangre de Ernesto Guevara y soy compañero de ideas de Che, ¿no? Esta es mi... Entonces, las dos cosas están juntas, ¿no? Yo no las puedo separar. Creo que la pérdida es una pérdida de todos, como compañero. Y la pérdida como hermano es tu hermano, ¿viste? Tu hermano, un hermano querido, por más que sea lejano en el sentido de la distancia, es un hermano querido. Nos despedimos de Juan Martín Guevara en la misma vereda en la que su hermano despidió a sus padres hace más de 60 años.
A pesar de su aspecto jovial, este hombre tiene más de 70 años y muchos rasgos en su rostro que permiten adivinar el parentesco con el Che, aunque este último no alcanzaría a cumplir los 40. Luego de la capital, Ernesto hizo un breve desvío hacia Miramar, una ciudad de la costa donde se despidió de su novia, una joven de la alta sociedad de la época. Y recién ahí entonces, tras haber cumplido con todos los compromisos afectivos, comenzarían a recorrer más de 1.300 kilómetros hacia los Andes. De esta manera, este primer viaje por Latinoamérica iba tomando rumbo definitivo. La Poderosa daba pelea al desgaste que implicaba la precariedad de los caminos, pero los fuertes vientos de la Patagonia fueron un rival imbatible. Como resultado, los viajeros tuvieron que arrastrar la moto durante varios kilómetros, poniendo al límite sus voluntades y sus reservas. Exhaustos en medio de este desierto desolador, se encontraron con esta casa donde cambiaría su suerte, porque aquí un hombre los asistió y los condujo unos kilómetros más hacia el todavía hoy pequeño paraje de Piedra del Águila. Allí, la solidaridad de sus pobladores fue lo que les permitió seguir en camino. El padre de Cristina Echelainer era un estanciero que vivía con sus hermanos en esta casa donde los recibieron con cama y comida. La población total del lugar no llegaba a los 100 habitantes, pero afortunadamente sus anfitriones tenían además un improvisado taller mecánico. Bueno, él pasó por aquí y me contaba papá que le hicieron un repuesto de la moto que se les había roto en ese entonces y se lo fabricaron. Algo impensable, además, encontrarse en este pueblito que había poca gente, alguien que pudiera arreglarle la Poderosa. Y vos te imaginás que ni ahora creo que hay uno que te pueda hacer un repuesto nuevo, ¿no? Fabricártelo. Pero ellos, bueno, se la ingeniaron y se los hicieron. Con energías tan renovadas como las piezas de la moto, el viaje siguió por las rutas del sur hacia la cordillera. Recuperado y administrado por trabajadores del Estado, el Museo La Pastera del Parque Nacional Lanín permite hacer un recorrido por la historia completa del Che Guevara, en el mismo galpón de madera que le sirvió a los amigos de refugio. Acá había solamente pasto. Pasto, exactamente. Un galpón donde se guardaba el forraje, el alimento de los caballos de parque. Que arriba fue el lugar exactamente donde ellos duermen durante el tiempo que se quedan acá. ¿Que fueron unos días? Una semana, que es lo que tenemos en cuenta en el libro Notas de Viaje. O sea que estuvieron cómodos. Exactamente, por lo menos de la manera en que viajaban, que yo siempre digo que viajaban como mochilero, con muy poco. Entonces, sí, por lo menos mientras estuvieron acá estuvieron muy cómodos y muy bien atendidos. Conocemos mucho de el Che Guevara, pero no conocemos mucho de lo que es Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Acompañado de ese primer viaje que genera un cambio fundamental, ¿no? Marca fundamentalmente lo que es el pensamiento filosófico a partir de las experiencias que él tiene. La Poderosa ya había recorrido más de 2.000 kilómetros, siendo testigo de los paisajes naturales más espectaculares en esta región del planeta. Pero era hora de un descanso de las rutas para realizar en lancha el cruce de los Andes por el Camino de los Lagos. La travesía era ahora oficialmente internacional. Esta es la maravillosa Puerta Grande por la cual Ernesto Guevara se abrió paso por primera vez al continente, cruzando una de las fronteras de la región. Esas fronteras que muy pronto en su cabeza iban a dejar de tener sentido, relegadas por la idea del destino de unión inevitable de los pueblos americanos.
vacas pastan tranquilas hoy en este puerto donde la paz de las montañas solo es interrumpida por el paso fugaz de algunos turistas. Lo mismo que fueron en su momento esos dos jóvenes argentinos que ya pisaban el suelo de Chile. Parte de la travesía por este país fue un frustrado intento de llegar a la isla de Pascua y los siempre frecuentes episodios con La Poderosa, que en la capital, Santiago, volvió a averiarse y los abandonó definitivamente. Sin embargo, Ernesto y Alberto nunca se detuvieron y el viaje continuó según lo planeado, por los Andes hacia el norte. Ernesto y su amigo Alberto Granados llegaron a Venezuela tras ese paso por los Andes, por aquí, por la frontera con Colombia, en el estado Táchira. Habían transcurrido 7 meses desde el inicio de su viaje en Argentina. Llegaron hastiados de la persecución de la policía colombiana. Era un clima asfixiante que, según el propio Che, se había instalado aquí tras el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. Así que para el Che y Alberto llegar a Táchira fue un alivio. Los amigos cruzaron a pie el viejo puente que unía a los dos países con el río como testigo. Tomaron un vehículo que los llevó a la ciudad de San Cristóbal y allí visitaron el salón de lectura, hoy conocido como el Ateneo. Uno de sus colaboradores más antiguos recuerda cómo fue la experiencia de los amigos por esas zonas fronterizas. Ellos fueron muy hostigados en Colombia. Incluso ellos hacen burla un poco por su apariencia personal, sobre todo en ciudades como Bogotá, tan formales, tan de vestido negro, sí, tan de corbata, cachaca. Ellos pues eran vistos como seres extraños y fueron detenidos en 2 oportunidades y amenazados. Pero el paso por San Cristóbal fue corto y pronto siguieron su ruta por los Andes venezolanos para ir al estado Mérida rumbo a Caracas. El trayecto montañoso no tiene las mismas características de hace 65 años. Tanto Ernesto como su compañero de viaje se quejaban en sus diarios de las continuas pinchaduras de las llantas. Ahora hay un camino asfaltado que asciende hasta el punto más alto de la vía, 4.118 metros sobre el nivel del mar. El martes 15 de julio, a las 4 de la tarde, Ernesto llegó justo a ese punto. Aquí hace mucho frío, no tanto como en la Patagonia, pero lo suficiente como para agudizar el asma de Ernesto. Y ante su falta de dinero, el conductor que los llevaba a Caracas les ofreció un refrigerio. Gracias. A la orden, señor. Adivino. En este mismo sitio, el gobierno del presidente Chávez erigió en 2007 un monumento de vidrio que recordaba aquella corta visita. Pero 11 días después de su inauguración fue violentada, como me contó Juan Lenzo, comunicador y profesor universitario. Fue destruido totalmente. Dejaron en sus alrededores un panfleto que lo firmó el Frente Patriótico del Páramo. ¿Y por qué crees tú que se atacó la figura del Che? ¿Qué es lo que representa este hombre que es tan, de alguna forma, peligroso? Así es, pues. El Che aún, después de más de 50 años de su muerte, sigue siendo una figura peligrosa para los intereses de la burguesía, pues. Y yo creo que el peligro del Che radica en su coherencia como revolucionario. Uno puede sentarse a estudiar un poco la vida y la trayectoria del Che Guevara y darse cuenta de cómo fue su desarrollo político y el nivel de coherencia revolucionaria que alcanzó. Un hombre que era capaz de defender con la vida los ideales y las ideas que fue desarrollando, que fue madurando a lo largo de su vida. ¿Nos llevas al sitio donde está el monumento? Sale. Vale. Aunque la densa neblina no nos permite apreciar el maravilloso escenario del Pico del Águila, también llamado Collado del Cóndor, llegamos al lugar donde una pequeña inscripción fue puesta por jóvenes guevaristas. Y como humano, Ernesto no podía calmar su afección respiratoria con el frío gélido de la zona, por lo que necesitó tomar su medicina para el asma y durmió durante todo el trayecto hacia el centro de Venezuela. Hizo el recorrido por la carretera panamericana, literalmente dormido.
Leyendo su diario, sabemos que al llegar a zonas más calientes, quienes le dieron la bienvenida fueron los zancudos enormes, típicos del ambiente tropical. Aunque Ernesto cruzó medio país en la misma camioneta, nosotros vamos a cambiar de vehículo aquí para ir rumbo a Caracas. Vamos a estar visitando sitios que, si bien no fueron conocidos por el Che, igual nos van a hacer demostrar que su paso por acá, por Venezuela, no fue en vano. Cuando Ernesto llegó a la capital del país, se vio sorprendido por la enredadera de vehículos que se entremezclaban en sus largas autopistas y avenidas. Una ciudad pujante que dejaba el ambiente rural para abrirse paso a la llamada modernidad. Por esas vías llegamos a la Quinta Castillete, donde un grupo de viejos guerrilleros venezolanos se reúne para el debate permanente. Uno de ellos, David Nieves, tiene mucho que decir sobre el legado del Che. ¿Cuál es, digamos, el mayor legado, el mayor ejemplo que le dio a esa juventud de los 60, pero también a las nuevas generaciones, tanto en Venezuela como en el resto del mundo? Bueno, en primer lugar, no se olviden ustedes que el Che Guevara, aparte de ser un gran guerrero, un combatiente ejemplar, fue un gran luchador contra la burocracia, contra la corrupción, y fue un hombre de unos sentimientos muy profundos, ¿no? Fue un poeta, ¿no? Acuérdense ustedes aquello de que el revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Para quienes creen que el revolucionario es un hombre que no ama, que no siente, que no padece, ¿no? Si alguien amaba y sentía y padecía bien, era el Che Guevara. ¿Y ya la opción de la lucha armada está descartada? No, la lucha armada no pierde vigencia. Mientras haya injusticia en el mundo, mientras se violen los derechos humanos, ¿no? Mientras se maltrate al campesino, al obrero, ¿no? Mientras haya una gran diferencia de clases sociales, ¿no? La lucha armada siempre tendrá vigencia. Solo que el Che nos enseñó que había que aprender de nuestros errores, ¿no? Había que aprender también de nuestros ejemplos, ¿no? Y por eso el Che fue un campeón de la unidad, que él consideraba que era una de las condiciones objetivas que debía tener todo movimiento antes de emprender una guerra como esa. En la capital, los dos amigos se enfocaron en conseguir un puesto de trabajo en el ámbito médico para Alberto. Lo lograron con el afamado galeno venezolano Jacinto Confit, ya fallecido. Sobre la concepción de la política y la medicina que desarrollaron luego tanto el Che como otro grande latinoamericano, Salvador Allende, hablamos con el doctor Pablo Sepúlveda, nieto del líder chileno. ¿Cuál es el mejor ejemplo del Che para toda la juventud médica que se forma en estos momentos en Latinoamérica y el mundo? Bueno, que entender la salud como un proceso que está ligado a las condiciones de pobreza y que solo superando las condiciones de pobreza, de explotación, transformando la sociedad, lograremos buenas condiciones de salud para las grandes mayorías. Creo que eso él lo entendió como médico y como revolucionario. Un ejemplo que también podría haber llevado a cabo tu abuelo, ¿cierto? Sí, claro, él también lo decía, que estaba muy ligada a la enfermedad, a la pobreza, y él decía que eso, había que cambiar las bases financieras y económicas de la sociedad para dar mayores condiciones materiales para que el ser humano se desarrolle. Unos preceptos que el Che categoriza después de varios años tras su paso por Venezuela. Aquí dejó a su amigo entrañable, Alberto Granado, a quien vería años más tarde. Primero, vuela hacia Miami con un socio de su tío para luego volver a Buenos Aires a graduarse de médico. Y ya con el diploma universitario, emprendió su segundo viaje. Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Tras meses de viaje por Centro y Sudamérica, Ernesto llegó a Guatemala, sin pensar que este país sería testigo de grandes cambios en su vida. Acompañado de Carlos Calica Ferrer, recorrieron estas calles en diciembre de 1953, días antes de Navidad, aunque su estadía fue corta de tan solo 9 meses. Ese tiempo fue suficiente para que conociera a su primera esposa y naciera su icónico apodo de El Che. El Che
Llegó a Guatemala con gran ilusión por conocer una reforma agraria impulsada por el entonces presidente Jacobo Arbenz, la cual buscaba expropiar grandes extensiones de tierra que serían repartidas a los campesinos que las trabajaban. Las empresas multinacionales mostraron su desacuerdo y la estadounidense United Fruit Company inclusive abandonó el país ante las condiciones de trabajo que favorecían más a los empleados. Fue en esta pensión donde el Che pagó alrededor de 14 centavos de dólar por noche. Y hoy, por $9, yo puedo dormir en la misma cama que él usó hace más de 60 años en la habitación 21. Se dice que las camas transmiten a quien duerme en ella los sueños de los que anteriormente la usaron. ¿Cómo resistirse a la tentación de dormir en la misma cama que el Che? ¿Serán mis sueños los mismos revolucionarios que él tuvo? Los sueños del Che no invadieron los míos, solo llegaron los de aquellos que durmieron aquí después de la estancia de Ernesto Guevara. Sueños más bien aburguesados. ¿Qué se le va a hacer? Pero volvamos a la realidad. Voy a hablar con Pablo Mesa. Él es nieto de los dueños de esta pensión y platicaremos con él sobre las anécdotas que su familia le contó sobre la estancia que tuvo el Che Guevara en este lugar. ¿Qué más han conservado originalmente de cuando el Che vivió en esta habitación 21? Realmente solo esa, la cama fue la que hemos tratado de conservar para decir aquí durmió el Che, y hay mucha gente que le gusta dormir ahí en la habitación. ¿Te dicen algo cuando la gente despierta que tal vez soñaron con el Che? Que han sentido vibras. ¿Sí? Ajá, que ya cuando se despiertan se levantan con un positivismo. Ernesto se empezó a relacionar con personas vinculadas al gobierno progresista de Jacobo Arbenz y conoció a Hilda Gadea, una exiliada peruana de ideas marxistas, dirigente del APRA, que trabajaba como documentalista y de quien se enamoraría. Hilda lo llevaría a conocer integrantes del movimiento 26 de julio, un grupo de cubanos que concordaban con las ideas de Fidel Castro. Entre ellos se encontraría Antonio Ñico López, uno de los asaltantes del cuartel de Moncada. Como resultado de ese encuentro, Ernesto adoptaría el famoso sobrenombre que hoy todos conocemos como parte de la leyenda, el Che. Y es en el restaurante El Portalito, uno de los lugares que frecuentaba Ernesto Guevara en Guatemala, en donde voy a conversar con el historiador Miguel Álvarez. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, va a ser un placer. Me gustaría comenzar preguntándote acerca del apodo del Che. Todos sabemos que, la historia marca que aquí nació. Pero ¿qué hubo detrás? Tengo entendido que también había habido otro apodo antes de que se hiciera famoso el del Che. Sí, precisamente por la forma en que él había dormido en Guatemala, porque no siempre estuvo en la pensión Mesa o en alguna casa que le brindaba el abrigo. Se quedaba en el suelo y a veces se quedaba en algo que le daba una tonalidad verde. Él era muy blanco. Y es así como le pusieron un apodo muy local, Mil Tomate, que en Guatemala es el tomate verde. Y después de ahí, ¿cómo es que se queda el apodo del Che? ¿Cómo es que porque vienen los cubanos del movimiento del cuartel Moncada y precisamente esa relación que va a ser muy, muy especial y el trato que va a tener con ellos y especialmente con Ñico López es donde viene el apodo clásico y que ha llegado hasta después de la muerte, Che. Por ser argentino. Por ser argentino. Porque era argentino. Sin mucho dinero, Ernesto dormía algunas noches en la pensión Mesa, pero otras
las pasaba en parques o en el suelo de las casas de sus conocidos. En el verano de 1954, Guatemala vivió un golpe militar organizado por la CIA y el coronel Castillo para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Las ilusiones del Che por una revolución socialista comenzaron a desvanecerse. Ese momento en la vida del Che resultó ser decisivo. Precisamente aquí en Guatemala, reflexionó mucho sobre cómo debía ser la táctica y la estrategia revolucionaria. Pocos conocen mejor esa época que Roberto Antonio Wagner. Si algo hay que reconocerle, por ejemplo, a una figura como Arbenz fue que tenía un proyecto, una visión de nación que el guatemalteco común y corriente entendía muy bien. Apoyar la infraestructura, un desarrollo económico que pasaba, digamos, por un desarrollo que era, digamos, pequeñas comunidades, pero que pudieran tener acceso a salir a puertos, a salir, digamos, tenemos el acceso al Atlántico, al Pacífico, una visión más estratégica, integral del país, pero que era muy fácilmente entendida por los guatemaltecos. Estas calles ya no cuentan con las marcas de los bombardeos y tiroteos que llevaron a Arbenz a renunciar a su cargo, culpando públicamente a United Fruit Company y al gobierno estadounidense de los ametrallamientos. Este golpe de Estado dejaría en Ernesto un aprendizaje clave que plasmaría en una carta a su madre: la liquidación del ejército como el verdadero principio de la democracia. Después de ese golpe de Estado, Hilda Gadea fue detenida. Ante lo sucedido, Guevara y otros simpatizantes de izquierda pidieron refugio en la Embajada de Argentina. En septiembre, Ernesto dejaría este país, cargando el apodo del Che y una decepción política en su maleta de viaje, además de una enseñanza que fue incluida en sus textos. En la Guatemala de Arbenz me di cuenta de una cosa fundamental. Para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución. Hilda fue liberada pocas semanas después y emigró a México. Después de estas vivencias, Ernesto entendió claramente que la revolución debe saber defenderse. Una lección muy bien aprendida. Aunque algún tiempo después, ya en Cuba, habría opiniones divididas sobre la dureza que usaba en contra de los enemigos de la revolución. Pero eso ocurriría más tarde. Y ahora de Guatemala, el Che marcharía a México para tener un encuentro con sus amigos cubanos y el amor. Desilusionado por lo ocurrido en Guatemala, Ernesto Guevara arribó a México en 1954, sin saber que tan solo un año después y en esta casa conocería a Fidel Castro y su vida cambiaría para siempre. Antes de este acontecimiento, el recién apodado Che no sabía lo que le depararía este país. Llegó con poco dinero y sin documentos oficiales a rentar un cuarto de servicio en el centro de la Ciudad de México. A una cuadra de la casa existe un parque con una escultura del Che. ¿Qué mejor lugar para hablar con el historiador Alfonso Hernández? Alfonso, ¿cuál es la historia de esta colonia respecto al Che Guevara? ¿Por qué llegó aquí a conocer a Fidel? Bueno, es una colonia muy apacible. El vecindario es muy añejo en su residencia y pasa uno muy bien desapercibido. Yo creo que por eso seleccionaron una colonia de bajo perfil para poder hospedarse en esta zona. Siguiendo el camino que recorrió Guevara en esta ciudad, me dirijo hacia el hospital en donde trabajó y vivió. Algo a lo que seguramente no tuvo que enfrentarse el Che mientras vivía en México era a este congestionamiento vial que puede duplicar y hasta triplicar los tiempos de traslado. Pues de acuerdo a cifras oficiales, actualmente hay cerca de 5 millones de coches circulando en la capital mexicana. Al tener ya un título de médico, la opción era revalidar sus papeles en este país. Los trámites hoy tienen un costo de $58 aproximadamente y requieren, entre otras cosas, un documento migratorio de residente temporal, algo con lo que no contaba el Che.
Gracias a la recomendación de un médico argentino, Ernesto Guevara llegó aquí, al Hospital General de México, donde trabajaría en el pabellón de alergología. Dicho hospital es uno de los más importantes del país, donde se realizan cerca de 80 cirugías diariamente. A pesar de que cuentan con 3 nuevos edificios de especialidades, aún existen lugares que no han cambiado y me remontan a los años 50, cuando el Che trabajaba aquí. Esta etapa de la historia la siento muy personal, porque fue en este hospital donde Guevara conoció a mi abuelo, el doctor Baltasar Rodríguez, quien sería su médico tutor y también cómplice primordial de su boda con Hilda Gadea. Hilda y Ernesto se reencontraron en este país y pasaron de ser amigos a tener una relación amorosa. Juntos recorrieron la Ciudad de México, pero el Che en particular se reunía con sus colegas en una cafetería muy especial. Uno de los lugares que más frecuentaba Guevara era el Café La Habana, en donde pasó incontables momentos junto con Fidel Castro. Inclusive cuentan las leyendas que fue aquí donde se planeó la Revolución Cubana. Después de meses de trabajar juntos en el mismo escritorio, mi abuelo comenzó a conocer mucho más sobre la vida de Ernesto Guevara. ¿Y quién mejor para revivir estas historias que mi madre? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Pásale, amor. Gracias. Mira lo que te tengo. Aquí está tu abue, siempre muy guapo, de traje y corbata, en la secundaria. Y aquí está con unos amigos y, como ves, aquí ya es doctor. Es de hecho esta etapa de la vida de mi abue que me llama mucho la atención porque es cuando conoce al Che Guevara. Pero ¿cómo se enteró que el Che se quería casar con Hilda? Pues mira, él lo veía muy preocupado y entonces se acercó y le preguntó qué le pasa. Y fue cuando el Che le comentó que tenía una novia a la que quería muchísimo y que estaba embarazada. Que él en realidad se quería casar y quería darle el apellido a su hijo, pero no podía pues porque no tenía papeles. ¿Y cómo fue que mi abuelo ayudó? Él le pidió que le pasara el recetario. Hizo una nota. No me acuerdo muy bien de las palabras porque me las dijo, pero tú sabes que él escribía con palabras muy hermosas. Y puso algo así como: el que lleva esta misiva es amigo mío y tiene un problema. Espero que pueda ayudarlo. Y la firmó. ¿A quién iba dirigida esa carta? Al presidente municipal de Tepozotlán, que era amigo de tu abue. Bueno, él se fue un fin de semana a ver al presidente municipal. Y el lunes muy temprano ya estaba sentado en el escritorio de tu abue. Y cuando él llegó le dijo: ya está todo arreglado. Me voy a casar solo por el civil. No va a haber boda religiosa. Y quiero que por favor usted sea el padrino. Mi papá me contó que regresaron a la Ciudad de México y que en el lugar donde vivía esta chica, en el patio se hizo una comida y en el fondo se veían 3 guacales, de esas cajas de madera donde se trae la fruta. Y el Che dijo: un asiento es para la novia, el otro es para el padrino de la boda y el tercero es para Fidel Castro. ¿Y qué fue de estas historias, de estos relatos que mi abue vivió con el Che Guevara? Pues yo le pregunté, tú sabes que él era escritor, él escribía en periódico, en revistas, él era un poeta. Y entonces a mí me sorprendió mucho que él no hubiera escrito nada acerca de esta historia. Y le dije: papá, ¿cómo es posible que no hayas escrito nada de esto que viviste? Y se quedó pensando y me contestó: tienes razón, voy a escribir acerca de esto. Y fue lo último que escribió antes de morir. ¿Y son esos los textos, mami? Exactamente. Este es el legado que nos dejó tu abue y ahora te pertenece. Yo los he guardado con mucho cuidado, con mucho cariño, pero creo que eres tú quien los debe de tener ahora. Muchas gracias. Créeme. Ahora me toca a mí seguir el camino, reviviendo esta etapa de la vida del Che gracias a los escritos de mi abuelo. Me dirijo hacia el registro civil de Tepozotlán, donde a las 12 horas del 18 de agosto de 1955, Hilda y Ernesto se convirtieron en esposos. El acta que firmaron los entonces contrayentes se encuentra hoy en día muy resguardada por su valor histórico, pero tenemos una oportunidad única de acercarnos a este documento.
Me encuentro junto al acta de matrimonio original de Ernesto Guevara e Hilda Gadea. Podemos observar aquí las fotografías de ambos personajes y en la parte trasera de acta la firma original de Ernesto el Che Guevara y de mi abuelo, Baltasar Rodríguez. Le pregunto al cronista Gaudencio Neri si en aquel entonces era tan fácil que dos extranjeros se casaran en México. La circunstancia se pone de su lado, aprovechando de que está un presidente municipal, que creo que en todas las lenguas se entiende que quiere uno decir imbécil. Sí, es que no supo ni a quién casó. No solicitaron ningún documento cuando es obligación por la Secretaría de Gobernación de este país solicitar todo tipo de identificación para cualquier trámite, no precisamente para contraer matrimonio. ¿Cree que sería posible que Ernesto Guevara se casara hoy en día con todas las barreras legales que eso involucra? No, definitivamente no. De por sí, la declaración en esos casos del registro civil es bajo protesta de decir verdad. Entonces, por eso, hoy la Secretaría de Gobernación, a través de sus organismos, exige que se demuestre precisamente lo que se pretende. No se puede ya nada más al azar como antes, ¿no? Los alrededores de la Ciudad de México fueron lugares de entrenamiento para Guevara y los Castro. Ahora 30 aproximadamente se encuentra el Popocatépetl, uno de los lugares preferidos del Che para acondicionamiento físico y montañismo. A pesar de su asma y después de 3 intentos, Ernesto logró llegar a la cima del volcán. Leo en estos textos que el Che acampaba en esta zona los fines de semana y en algún momento invitó a mi abuelo a venir, pero la propuesta fue rechazada. Para eso entonces ya existía un mayor acercamiento entre ambos, tanto que mi abuelo curaba las contusiones que el Che sufría después de los entrenamientos y de cargar y disparar el fusil. Poco después, el doctor Guevara dejó de asistir al Hospital General y mi abuelo no volvió a saber de él. Son cerca de 4 horas en autopista de la Ciudad de México hacia Tuxpan, localidad desde donde zarparon el Che, Fidel y otras 80 personas. En aquellas épocas, el traslado era de 7 a 8 horas aproximadamente. Esta propiedad es ahora el Museo de la Amistad México-Cuba. Aquí se albergan piezas de la historia que relatan el papel que jugó esta ciudad para la Revolución Cubana. Esta zona de donde partieron, esta punta, que es donde hace curva el río Tuxpan, pues había muy poca vigilancia, muy poca gente que se percatara de lo que se estaba haciendo aquí, de lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es la historia detrás del Granma, esta embarcación que partió hacia Cuba? El 25 de noviembre de 1956, zarpan en unas condiciones bastante difíciles porque las condiciones climatológicas eran tremendas. El puerto estaba cerrado a la navegación, no había permisos para zarpar. No solo llegar a Tuxpan sería un gran desafío. El subir a un bote cargados con armas y sin que nadie lo notara, hoy en día resulta prácticamente imposible. La vigilancia se ha incrementado mucho y registra a cada bote que entra o sale del puerto.
muchas cosas en contra, en la madrugada lluviosa del 25 de noviembre de 1956, el Granma zarpó hacia Cuba con 82 personas a bordo. De todo lo que ha cambiado en México desde que Guevara vivió en este país, pareciera que estas aguas son las mismas. Un lugar lleno de riesgos y soledad que se vio opacado por una embarcación repleta de sueños y fe de una posible revolución. Una semana viajando en yate llevarían al Che y al resto de la tripulación hasta la isla cubana. Tras una difícil travesía por el mar Caribe, Fidel, el Che y sus compañeros llegan a Cuba precisamente por este lugar, por Los Cayuelos. Esto fue el 2 de diciembre de 1956, exactamente a las 5:30 de la madrugada. Esperaron una hora para comenzar el desembarco y atravesaron estos manglares. Lo que vino después no fue más fácil que la travesía que sostuvieron. Cuentan los historiadores que los más altos, los expedicionarios más altos, tenían que ayudar a los más pequeños a atravesar este mar por la profundidad de sus aguas. Estas fueron las primeras aguas cubanas que bañaron al joven argentino Ernesto Che Guevara. Lo que más impresiona a primera vista es el enorme manglar de 1,5 kilómetros de distancia antes de llegar a la costa. Según cuentan los protagonistas, el recorrido duró más de 5 horas y tuvieron que abandonar la mayor parte de sus pertenencias en los pantanos y en esta tupida vegetación llena de mosquitos y medusas. Lionel Fontaine, guía del lugar, nos comenta cómo vivió el Che ese difícil momento. Uno de los que más trabajo pasó por este recorrido, porque al encontrarse con esta difícil vegetación, con sus grandes ataques de asma, le fue muy difícil, porque el agua y la vegetación le es perjudicial al asma, más la dura travesía de 7 días, 4 horas en el mar, el golpe del aire, del fuerte del mar, le provoca más asma y fue muy tedioso para él hacer esta travesía. Pero Los Cayuelos es solo el comienzo de nuestro recorrido tras las huellas de quien bautizaría en estas tierras como el guerrillero heroico. Durante el trayecto es usual ver sus fotos y frases en lugares públicos, pequeñas escuelas rurales o centros médicos. Son muchas las huellas dejadas por el Che en estos pequeños pueblos cercanos a la Sierra Maestra, como también las historias de personas que lo conocieron en vida. El panorama aquí es ahora muy diferente al que conoció el joven argentino. Entonces, los campesinos no sabían ni leer sus nombres y muchos morían por la falta de asistencia médica. Cuando Eugenio Medina era casi un adolescente, su padre ofreció su granja al ejército rebelde para establecer una comandancia. Muchas veces escuchó al Che decir que la revolución cambiaría aquella terrible realidad. No le creían. Eso no podía ser lo que él decía de escuela para todos los niños, de hospitales y demás. Era muy claro, los campesinos cuando nos reuníamos decían, no, la idea es buena, pero eso no puede hacer nadie. Porque ¿quién va a tener esa posibilidad de formar escuela por donde quiera? Oiga, pues fue verdad, ¿sabes? Bueno, estamos ya casi a punto de comenzar a subir las montañas de la Sierra Maestra. Son montañas realmente muy elevadas, muy peligrosas y no podemos subir en el auto ligero que hasta ahora tenemos. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un cambio de vehículo y lo vamos a hacer en este vehículo preparado precisamente para subir estas montañas y con un chofer también experimentado, con Roberto, que nos va a ayudar hasta llegar aquí. Un camino muy peligroso, un camino con unas pendientes bastante peligrosas e impresionantes, pero también uno de los paisajes más lindos y más hermosos que se pueda ver en Cuba. Más de 2 horas sobre ruedas, pendiente arriba y con sumo cuidado. Un resbalón o algún problema mecánico puede ser mortal en algunos tramos del recorrido. La carretera llega hasta un punto, luego nos esperan 4 horas de senderos. Por estos caminos anduvo quien fue inicialmente el médico de la guerrilla
y después se convirtiera en el primer comandante del ejército rebelde. Por fin llegamos a un lugar especial, la casa de Fidel en la comandancia de La Plata. Hasta aquí llegaba el Che todas las semanas para reunirse con su amigo y jefe y recibir orientaciones de la guerra. Uno de nuestros guías lo conoció cuando era niño. Tomando un descanso, nos cuenta cómo imagina el Che si estuviera vivo. Me lo imagino como lo vi cuando la construcción de la ciudad escolar Camilo y Cienfuegos, porque yo fui Camilito de la ciudad escolar, yo fui también estudiante de la ciudad escolar Camilo y Cienfuegos, y se veía el Che trabajando normal como un trabajador más. No era una persona que decía las cosas sin él, si él no podía hacerlo. Pienso que sería feliz, porque ya caminaría sin temor a una bomba, sin temor a un combate, sino caminaría para ver, disfrutar de la naturaleza, conocer los distintos hechos de aquí, porque además era escritor, él escribía. El Che dejó recuerdos profundos en estas montañas, cumplió funciones más allá de sus responsabilidades militares. Por ejemplo, organizó el apoyo de los campesinos de la zona a la causa revolucionaria, alfabetizó a muchos de sus compañeros que no sabían leer ni escribir, creó un grupo de estudios sobre la historia del país, incluso editó un periódico y fundó una emisora de radio mediante la cual la voz de los rebeldes llegaba al pueblo. Una de las tareas más importantes que Fidel le dio al Che fue la invasión a Occidente, un recorrido a lo largo de toda la isla que tuvo en la batalla de Santa Clara uno de los hechos más importantes. Para seguir sus pasos, dijimos adiós a la Sierra Maestra y partimos rumbo a esa ciudad del centro del país. Coincidimos con la visita de José Mendoza Argudín. Él fue uno de los hombres más cercanos a Guevara durante la lucha y después del triunfo revolucionario. En Santa Clara fue un gran estratega, no solamente en dirigir, sino en organizar el combate. Él coordinó con los clandestinos aquí, que fue lo que hicieron posible de la toma de la capital, de la provincia, donde permanecían más de 3.000 gente armada, que no eran dos, más de 3.000, con tanques y con el apoyo de la aviación. El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. Por órdenes de Fidel, el Che se traslada a la capital del país para preparar allí la llegada de la Caravana de la Victoria días después. Por cuestiones técnicas cambiamos de auto y después de 3 horas de viaje llegamos al último punto de nuestro recorrido por la isla. En La Habana, al igual que en toda Cuba, el Che es casi omnipresente. Su rostro acompaña la rutina diaria de La Habana. En las estrechas calles del casco histórico son abundantes los souvenirs con la imagen que inmortalizó el fotógrafo cubano Alberto Korda. Todos los vendedores tienen historias que contar o algo que decir referente al legendario guerrillero. Los vendedores de libros viejos ofrecen verdaderas reliquias, como esta primera edición de su diario en Bolivia. En los barrios más populares se mezcla con consignas revolucionarias. El Che y Cuba parecen ser la misma cosa. Hola María, qué bueno verla. Una vez más, bienvenido. La doctora María del Carmen Ariet es una de las grandes conocedoras de la obra del Che en todo el mundo. A petición de su viuda, Aleida Marsh, ha sido la encargada de organizar toda la documentación profesional del líder guerrillero. Fue miembro del equipo multidisciplinario que descubrió sus restos en Bolivia y hoy es la especialista principal de este centro. ¿Le gustaba al Che el café? Le gustaba café y amargo. Amargo. Igual que el mate. ¿Y aprendió a tomarlo en Cuba? Sí, en Cuba, fundamentalmente en Cuba. Bueno, y el símbolo, la leyenda, el mito, ¿también comenzó en Cuba con la Revolución Cubana? Yo pienso que sí. Recuerda que el Che, para hablar del Che, no de Ernesto, realmente la imagen y el símbolo y la leyenda comienza en la Revolución Cubana desde la lucha misma.
La leyenda que después, en la medida en que va convirtiéndose en un símbolo universal, porque esto también es importante, a dónde llega la dimensión del Che, no después de la muerte, sino en la propia vida. Se convirtió en un líder internacional, político, de alto renombre, que se distinguía dentro del proceso revolucionario, su concepción y su formación teórica, las verdades que decía, la manera en que actuaba. Bueno, también está la otra parte, es decir, esos poderes que han intentado mostrarlo un guerrillero heroico, sino como incluso un asesino, un criminal, como un aventurero, como un bandido. Cuando lo matan, que quieren enterrar ese mito que estaba renaciendo, de pronto se percataron que a pesar de la barbarie cometida, ese hecho en sí lo que hizo fue incrementar y crecer el espacio del mito, del símbolo y la leyenda. Y aquí comienzan los problemas. Había que vulgarizar y desvirtuar ese mito, porque se convirtió en obsesión y ahí empiezan a producirse cosas en negativo, como es de las propias películas que se hicieron muy malas, biografías, y este tema de la biografía es muy importante. Sobre eso quería preguntarle también sobre la comercialización de la figura del Che. En cierto modo, nosotros nos puede satisfacer, esa es la gran contradicción, nos puede satisfacer el hecho de que esa imagen recorre el mundo. Como siempre tenemos un documental, porque además, acuérdate que, y esto también es importante, cuando no se pensaba nada de la importancia de la imagen, en el año 67, fecha en que matan al Che, ya en noviembre, los estudiantes universitarios de Estados Unidos en sus manifestaciones ponían esa imagen del Che. Aleida Guevara March siguió los pasos de su padre, se graduó de medicina y hoy ejerce como pediatra. Es la vocera, la cara visible de una familia que no le gusta exponerse a los medios ni a la vida pública. Hay muchas personas en el mundo que cuestionan al Che y piensan que le dio prioridad a sus compromisos políticos, a sus ideas políticas, y sacrificó a la familia, a sus hijos, a su esposa. Ustedes como familia, ¿qué opinión tienen, qué criterio tienen al respecto? Mira, mi papá no se fue a otro planeta a luchar. No, se fue a tratar de hacer un mundo más justo para todos nosotros. Nosotros estamos incluidos en ese mundo. Así que mi papá no se fue a luchar por un sueño tonto. Se fue para buscar un mundo mejor también para sus hijos. Claro, es un hombre muy consecuente. Siempre dijo lo que pensaba y siempre lo llevó a la práctica. Y nunca le pidió a alguien que hiciera algo que no fuera capaz de hacerlo él primero. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que respetar a los hombres así. Usted le ha dado la vuelta al mundo hablando sobre su padre, hablando sobre el Che. ¿Qué visión siente que tienen del Che en el mundo y qué visión cree que deban tener en el mundo sobre el Che? Mira, hay muchas cosas actualmente, es decir, muchos jóvenes que sienten la presencia del Che posiblemente, pero tampoco tienen la información completa. Es decir, hay partes, ¿no? Es decir, reciben la imagen, reciben alguna información, pero no es suficiente. Es decir, hay todavía que darle más posibilidades a los jóvenes de que tengan esa información al alcance de su mano y que si la quieren consumir puedan hacerlo, ¿no? Eso es importante, quizás en eso estamos trabajando en este momento. Todavía se puede hacer mucho con la imagen del Che, se puede practicar mucho más su ejemplo, su vida cotidiana. No tienes que irte lejos, aquí en Cuba podríamos practicarlo mucho más y sería mucho mejor para nosotros también. Detrás de la conocida imagen en la Plaza de la Revolución se encuentra la última oficina del Che en Cuba. Todo se mantiene intacto, tal como lo dejó el entonces ministro su último día de trabajo. Cuando Aleida era una adolescente, vio que en el buró de su padre, de las 4 fotos que había, ella aparecía en 3. Era una prueba de amor, nos dice, y a partir de ese momento se reconcilió con él y con el dolor de su ausencia. A la altura de 1965, nadie escuchaba hablar sobre el Che y comenzaron rumores sobre supuestos enfrentamientos con Fidel Castro. Durante la conformación del primer comité central del Partido Comunista de Cuba, el líder histórico de la revolución leyó públicamente una carta privada que le había enviado el Che.
No se decía qué rumbo había tomado, pero quedaba claro que era un adiós. A mediados de la década del 60, el Che pensó en un nuevo objetivo de lucha. Bolivia estaba en sus planes y se trasladó desde Cuba hasta estas tierras para iniciar lo que sería su último intento por lograr un mundo más justo. La pregunta obligada a responder es ¿por qué Bolivia? Para ello, iremos hasta la Fundación Che Guevara, aquí en Santa Cruz de la Sierra. Edgar Rivero es parte del organismo que atesora todos los detalles del paso de Guevara por estas tierras. Habla con pasión para describir que el médico argentino encontró cualidades especiales en el pueblo local para que sus sueños se conviertan en realidad. ¿Por qué elige esta zona? ¿Qué tiene de especial para Ernesto Guevara Bolivia en 1966? Bolivia es un país insurreccional. Derrotó un ejército de la República, los mineros, los campesinos, y estaba emergiendo esa revolución. Si el Che hubiera caminado estos pasillos, habría pasado completamente desapercibido. Calvo y sin su característica barba, entregó un pasaporte con una identidad falsa. Bajo el nombre de Adolfo Mena, ingresó por La Paz y varios hombres fueron sus enlaces en este país. Hugo Lozano es uno de ellos y relata a la perfección cómo fue ese primer encuentro. Nunca imaginé que esa estrechón de mano haya servido para infundir confianza a una personalidad como era el comandante Che Guevara. ¿Cómo lo define el Che en pocas palabras? Un héroe de nuestros tiempos, todos lo admiramos, todos, que al menos propios y extraños lo admiramos. La valentía y la entrega que se dieron a hacer realidad sus ideales nos ha contagiado a mucha gente. A mis 80 y tantos años yo sigo admirándolo y sigo pensando que ha sido acertada su decisión. Ernesto Guevara se nutrió de las mejores personas para ir al combate, y esta ciudad es la que hoy alberga al único ex guerrillero boliviano vivo que peleó con el comandante Ñancahuazú. Para muchos ahora pasará desapercibido como un vendedor informal de libros, pero Eusebio Tapia Aruni atesora recuerdos de lo vivido en el sur del país. Estar en la guerrilla es identificarse con la naturaleza, vivir de la naturaleza, comer frutas de los árboles o raíces o las hojas para mitigar el hambre, aprender de los animalitos qué se come, qué no se come, cómo se puede sobrevivir. Y estar en la guerrilla no es todo el tiempo disparando, combatiendo, sino el problema es andando, escapando del enemigo, y cuando se topa con el enemigo se combate. Y entonces recién yo entendí cómo era la guerra y cómo era la guerrilla. Es tiempo de dejar la ciudad. Nuestro camino tras los rastros del Che nos lleva a unos 300 kilómetros al sur de Bolivia. Llegar hasta allí no es fácil. Si bien las rutas han mejorado en este medio siglo, es común perderse ante una señalización escasa. Es por eso que nos detuvimos ante la presencia de un lugareño. Germán Salvatierra no solo nos orientó, sino que recordó lo que vivió en 1967. Decían pues que eran los comunistas, llegaban los comunistas a quitar las tierras, más o menos hablaban así del comentario, ¿no ves? Pero eso era impuesto por los militares. Y Germán, 50 años ya pasaron de aquel tiempo. ¿Cómo está hoy las ideas del Che en el pueblo? ¿Están emplazadas? ¿Se puede saber un poco? Bueno, después de eso, ya que la gente no se enteraba y no le apoyaron al Che, hoy recién sus ideas del Che recién lo meten más al fondo de que sus ideas eran buenas, ¿no? Que él venía en contra del imperialismo, luchando por la gente pobre. Guevara y sus hombres estuvieron 11 meses entre la instrucción inicial y la lucha armada en el terreno. Sin embargo, los problemas comenzaron a multiplicarse. Las raciones de alimentos solo alcanzaban para los primeros momentos y hubieron muchas capturas inesperadas. Así llegaron a la pequeña localidad de Alto Seco. Cansado por la falta de comida, el Che llegó hasta este poblado en busca de provisiones.
sus ropas estaban muy maltrechas y su desgaste por las bajas en la guerrilla era palpable. Sin embargo, supo ganarse la confianza de los lugareños, quienes lo recuerdan con mucho cariño. Aquí habitan poco más de 100 personas y nada ha cambiado demasiado. El Che estuvo 24 horas, instaló una posta sanitaria momentánea y realizó reuniones con los pobladores. Quería sumar vecinos que compartieran sus ideas de liberación. Rogelio Garbi asistió a ese encuentro y resalta que lo que querían era cambiar su manera de vivir. Y habló, ustedes aquí deben tener agua, entonces no había agua. Deben tener luz, deben tener posta, entonces no había posta, no había nada. Nada. Deben tener todo, ya ves sus autoridades, dijo. Eso queríamos cambiar todo. O sea que era un hombre con buenas intenciones. Sí, sí, dijo, cuando nosotros, dijo, vamos a gobernar, van a ver ustedes cómo va a ser los campesinos, dijo. Vamos a ayudar, dijo. Porque su gobierno de ustedes, si ustedes piden algo, nunca les da o les contestan con balas, dijo. Al dejar Alto Seco, volvieron a la montaña sabiendo que prácticamente estaban acorralados. El asedio militar comenzaba a ser insostenible. Por eso la guerrilla se dividió en dos grupos, uno hacia el norte y otro que permaneció aquí. Esta zona de quebradas, cerca de la higuera, fue donde se desarrollaron los combates finales. Hacia allí vamos. Hasta aquí podemos llegar en camioneta. El resto lo haremos a pie para encontrar los caminos del Che. Hola, Juan. Buen día, Ricardo. Hola, Inti. Hola. ¿Nos llevas a donde combatió Ernesto? Vámonos. Adelante. Juan Lebras es un francés que vive aquí hace 15 años. Conoce cada rincón de lo que fue el hogar del Che en Bolivia. Será nuestro guía por la montaña a más de 2.500 metros de altura y quien nos permita descubrir sectores desconocidos, como el último refugio del comandante. Para acceder a ese territorio hay que avanzar por pequeños senderos sin huellas claras. Es necesario deambular durante varias horas, cruzar arroyos, escalar algunas piedras y atravesar vegetación espinosa. Aquí estamos en la Quebrada de San Antonio. Hemos llegado a la Quebrada de San Antonio, al último acampamento del Che, donde ellos tomaron presa la doña Epifania La Cabrera. ¿Por qué Juan genera tanto atractivo el Che 50 años después de su muerte? Pero creo que el Che es un símbolo de la antiglobalización, mismo de la desglobalización. Por eso que ahora que hablamos más y más de desglobalización, la gente se interesa a las ideas del Che primero. El regreso a la ruta resulta tan dificultoso como la llegada, los mismos inconvenientes que tuvieron que sortear los pocos hombres que acompañaban a Guevara. Aquí terminó la ilusión libertaria del argentino. Junto a otros combatientes detenidos, fueron trasladados a un colegio de La Higuera, un poblado ubicado a pocos kilómetros del lugar de la captura. En este sitio, el revolucionario estuvo preso 24 horas hasta que fue ejecutado a sangre fría. Antes de morir, exigió a su verdugo que apunte bien, ya que iba a matar a un hombre. Hoy este lugar le rinde homenaje con recuerdos de su lucha. Un museo que es orgullo de los pobladores de La Higuera. El pueblo mantiene sus casas bajas y el reconocimiento al médico argentino en cada calle. Muchos de los que recuerdan haber visto a Guevara reconocen que hoy viven una realidad diferente. En el 2006 llegó al poder Evo Morales, quien llevó a cabo una transformación sin armas y logró cumplir algunos de los sueños del Che. Así lo siente Gregorio Carrizales. Ahora pienso que la vida es mejor para los, porque el Che vino luchando por la gente de clase media, por los pobres, ¿no ves? Ahora ya hay mejor vida, ¿no? Para la cuestión de la salud. Y también de la educación, porque eso es lo principal para vivir. Poco tiempo después del asesinato del Che, el ejército boliviano trasladó su cuerpo a la ciudad de Valle Grande, ubicada a unos kilómetros de La Higuera. Seguimos ese mismo camino para conocer el sitio donde el revolucionario argentino fue expuesto como un trofeo de guerra.
Esta es la lavandería donde muchos bolivianos pudieron ver el cuerpo de Ernesto Guevara luego de su asesinato. El objetivo de las autoridades militares era demostrar lo que le sucedería a quienes mantuvieran ideas revolucionarias. La intención era que la macabra imagen del Che muerto recorra el mundo para amedrentar cualquier intento de sublevación. Los locales aún recuerdan cómo hace medio siglo la CIA se instaló en este lugar para llevar a cabo una operación especial de captura de Guevara. Por las mismas calles que hoy recorren los turistas, caminaban agentes y patrullas militares infundiendo miedo y rechazo a la guerrilla. Eulolia Siles rememora en todo momento cómo conoció a quien más adelante identificó con el Che. Y nos llevaron a mirar, nos hicieron formar fila india y llegamos a la lavandería y solamente hemos hecho una pasada. Llegamos y estaba la lavandería ahí y hemos dado una vuelta y otra vez afuera. Nos decían que era un guerrillero que vino a Bolivia bueno, era cuestiones de política, ¿no? Que como enemigo en ese entonces al gobierno. Las transformaciones en la Bolivia actual también se vislumbran aquí. Hace 50 años había una pista de aterrizaje donde enterraron el cuerpo del Che y otros guerrilleros. En 1997 encontraron sus restos en una fosa común y hace un año se recuperó este lugar para poder rendirle homenaje. Pero, ¿qué significa rendirle homenaje? El Che no es el retrato de una camiseta convertido en una marca comercial. El Che es su idealismo romántico, su espíritu aventurero y temerario, su sed de justicia social y su ferviente fe en sus ideales y propósitos. Exactamente por eso, en 1997, sus restos fueron enviados a Cuba para ser enterrado como se merece. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Como ves, esta tierra, que es tu tierra, este pueblo, que es tu pueblo, esta revolución, que es tu revolución, hasta la victoria siempre.